Regresamos a Mercado Express para presentar a nuestro casero experto de esta noche. Estoy con César Alba, él es abogado del estudio Muñiz, especialista en temas comerciales, y estábamos conversando, nos agarró un poquito ya regresando de la pausa, acerca de lo que es la ley el Unfair Competition Act. Es una ley promulgada el año pasado, justo me estabas comentando, que busca evitar, es una ley estatal, me explicas. Tal vez comencemos por ahí, ¿no? Un poco sí, explicando, claro, digamos, la norma, porque evidentemente el sistema jurídico estadounidense es distinto al peruano, un poco para que la gente se ubique del impacto que puede tener esa norma dentro, digamos, de la normativa de Estados Unidos. Claro, lo que hizo el año pasado el estado de Washington, no la capital DC, sino el estado que está en el lado oeste de Estados Unidos, fue, conjuntamente con otro estado que fue Luisiana, establecer normas de alcance estatal que indicaban que básicamente productos que se comercializaban en esos estados, en esos dos estados, cuya cadena de producción, o sea, producción, comercialización, incluso distribución, lo incluían, que hayan sido, que hayan utilizado tecnología de la información, llámese software o hardware, cuyo uso o procedencia sea ilegal, o sea por apropiación ilícita o por robo. Sencillamente los estados tenían el derecho de poder tomar acciones, como por ejemplo incautar la mercancía, imponer multas de hasta $250.000 e inclusive prohibir la comercialización de esos productos. O sea, tanto es así que los productores podían o pueden iniciar este tipo de acciones ante sus respectivos estados, pero también el fiscal de esos estados de manera oficiosa, de oficio, puede iniciar acciones contra esos productos cuya procedencia tenga como el uso ilegal de las tecnologías de la información. Pero, digamos, adicional a estos dos estados, se ha sumado otro más este año, que es Missouri, pero el año pasado, a fines del año pasado, 36 fiscales de los estados más importantes de Estados Unidos, estamos hablando de casi el 70 a 80% de los estados en Estados Unidos, reconocieron de que este era un problema y que estaba Estados Unidos inmerso en un grave problema porque le estaba quitando, digamos, competitividad a sus propios productos, puestos laborales, y ellos reconocían de que no tenían las herramientas como las leyes específicas del estado de Washington o de Luisiana, pero tenían una norma, digamos, general, digamos, federal, que les iba a permitir combatir este tipo digamos, de actos que provenían de productos del exterior, ¿no? Claro, y digamos así comenzaron ya a generalizar para todos, ¿no? Y esto ya, digamos, ¿desde cuándo ya está promulgado? O sea, ya está vigente, mejor dicho. Está vigente en realidad desde el año pasado. O sea, en el estado de Washington el año pasado y Luisiana el año pasado ya está, digamos, totalmente vigente. Cualquier productor de esos estados que se vea afectado por un producto que viene del exterior o que incluso haya sido producido en su propio estado, pero con el uso indebido, el uso ilegal de tecnología de la información, entonces por lo tanto podría denunciar ese hecho a las autoridades en Estados Unidos, claro, o incluso los fiscales también de manera de oficio, ¿no? Como les comenté. Y dime, hay investigaciones, digamos, o sea, ¿cómo hacen? Digamos, yo estoy aquí en el Perú, no estoy usando mi software pirata, por ejemplo, mando mi producto, ¿cómo pueden ellos averiguar? Imagino que piden documentación, envían, correcto, digamos, investigadores aquí, allá. ¿Cómo más o menos funciona ese tema? Lo que normalmente debería de ser, porque esta norma también es general, seguro la van a reglamentar en algunos puntos específicos como el que acabas de mencionar, pero normalmente ¿cómo se hace acá, ¿no? O sea, si es que una empresa titular, digamos, de derechos de software, quiere verificar que una empresa está cumpliendo con, digamos, el uso correcto del software, el uso legal del software, entonces lo que hace es pedirle a la autoridad competente, que es Indecopy, una visita inopinada para que vaya y verifique y certifique ese tema, ¿no? Entonces Indecopy lo que hace es, si encuentra que todo está conforme, o sea, digamos, levanta un acta, pero si no, también lo hace, o sea, requiere e incluso puede imponer hasta ciertas multas. Ese tipo de documentos de una autoridad oficial, en este caso Indecopy, podría ser un elemento que, digamos, ayude a denunciar estos temas en estos estados que han tenido que tienen estas normas, ¿no? Es un tema como un sello de garantía, digamos, que podría ser que tiene garantizado por Indecopy, que yo, si, digamos, en mi proceso de producción no utilizo software pirata, es algo así más o menos. Claro, lo que ocurre es que cuando salió esta norma, muchos productores peruanos se asustaron, digamos, o sea, su primera reacción fue, incluso salió en alguna publicación de que esto era un sobrecosto para ellos, pero en realidad no habría que verlo de esa manera, porque, o sea, en todo caso, o sea, comprar software legal no significa que yo esté incurriendo en un sobrecosto. No es lo que querías hacer en realidad. Obviamente. Entonces, más bien, lo que podría verse en estas normas es una oportunidad para aquellos peruanos, o sea, productores peruanos que colocan sus productos en Estados Unidos,
porque de alguna manera, si es que, digamos, hacen uso legal del software, digamos, la tecnología de información, hardware, software, entonces lo que pueden hacer es, digamos, de alguna manera certificar o decirle a su comprador de que ellos usan software correcto, legal, adquirido con toda la ley, y eso le va a dar una cierta competitividad en comparación de, por ejemplo, productos chinos que llegan a ese mercado también, y que obviamente pues en China hay un alto índice de piratería, ¿no? Entonces, como producto peruano, yo creo que por ese lado podríamos sacarle ventaja a este tipo de normas. Aparte, me imagino que en verdad empresas grandes exportadoras, todas siempre en esos temas son muy cuidadosos en realidad, utilizar software legales, igual que antivirus, etcétera, todo siempre, digamos, en orden, ¿no? El mayor problema, en todo caso, el sobrecosto que podrían tener algunos, serían más pequeñas empresas, microempresas que exportan, no tanto, digamos, empresas grandes, ¿no? Eso es correcto, por lo menos en el estudio donde estamos nosotros tenemos una cartera de clientes que son muy cuidadosos en el tema de software, o sea, ellos sí se cuidan muchísimo en utilizar software adquirido legalmente, que vayan a las máquinas en las cantidades correctas, y evidentemente pues para ellos va a ser una ventaja porque siendo cumplidores de este tipo de normas, entonces su producto de alguna manera va a estar certificado, digamos, en un mercado que cada vez se vuelve más exigente en ese tema, ¿no? Claro, en el tema de Tratado de Libre Comercio, yo sé que Estados Unidos fue muy cuidadoso en los temas laborales y los temas de piratería, ¿no? Porque evidentemente, digamos, los sindicatos de allá y las empresas, los gremios allá son muy cuidadosos en el tema de competencia, porque evidentemente, digamos, no quieren perder el mercado que ya tienen, ¿no? Entonces, en el tema laboral yo sé que fueron muy cuidadosos en buscar que en el Perú se respeten las normas laborales, ¿no? Que no haya gente que esté en su empleada, etcétera, etcétera. Y se hizo un capítulo laboral muy fuerte, ¿no? En el caso tecnológico tengo entendido que también, ¿no? También. ¿Cómo era la normativa, digamos, del TLC? ¿Hay alguna diferencia con lo que está haciendo este Act o es, digamos, similar? Más bien, en nuestra opinión, o sea, estas normas no colisionan con las reglas o los principios que están establecidos dentro incluso de la Organización Mundial del Comercio y dentro del Tratado de Libre Comercio que el Perú ha suscrito, porque dentro del TLC, específicamente con Estados Unidos, el Perú se ha comprometido a establecer normas que promuevan la competencia leal entre las partes. Entonces, claro, esta es una norma que en vez de ir en contra del Tratado de Libre Comercio, más bien coadyuva a que se materialice ese acuerdo que ha sido entendido entre las partes. Entonces, yo creo que por ese lado no hay ninguna colisión, sino más bien una coadyuvación a que este tema pueda salir de manera positiva, ¿no? Cumplimiento al TLC. Me imagino que también la razón, en realidad, por la cual han sacado, estos dos estados sacaron esta ley, no es un tema tanto de que los productos peruanos son piratas. Imagino que es un tema, digamos, China, por ejemplo, ¿no? Que hace productos mucho en masa, evidentemente con gente sobreempleada, utilizando tecnología, etcétera, etcétera. Imagino que por ahí en realidad fue el tema. Sí, ¿no? Correcto. O sea, en realidad, en el acta que suscriben los 36 fiscales de los estados, se puede ver una suerte de, explicación o motivos por los cuales ellos se comprometen a dar cumplimiento más exigente a las normas sobre competencia leal, ¿no? o combatir la competencia desleal, si lo quieren ver de ese lado. Entonces ahí se puede advertir que ellos indican que inclusive no solamente pérdida de puestos de trabajo, sino que hacen mención expresa a uso indebido y ilegal de software para mercados como India, como China, y específicamente lo menciona. Entonces, obviamente, pues estas normas están yendo para un lado que no tiene nada que ver el Perú ahí, ¿no es cierto? Si bien nuestro índice, digamos, de piratería es alto a comparación de Latinoamérica, ¿no? Claro. O sea, a nivel mundial, digamos, no se compara lo que esto ocurre, digamos, en China o en India, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ojo que eso es reconocido expresamente por los propios fiscales en Estados Unidos, ¿no? Claro, me parece que tenemos ahí justo el porcentaje de la piratería, digamos, el porcentaje de los productos piratas que hay en el Perú, no sé si podemos ver sí, claro, más adelante, pero exactamente es ese tema, ¿no? O sea, es el tema de que el Perú siempre hay una sensación de piratería y la gente está asumiendo, estamos viendo ahí, el 67% según Business of Alliance, productos piratas, no ilegales, que vienen del Perú. Es un tema de que Perú se siente un país, digamos, que informal, no es parte de informal en general, ¿no? ¿Cómo hay Indecopi trabajando ese tema en el tema tecnológico, ¿no? Hay un fuente de interés tipo de lo que es la SUNAT, ¿no? Que es tema tributario, ¿no? De evitar la informalidad. Indecopi tiene, digamos, un montón de trabajo, un montón de campos que cubrir lamentablemente. Sí, claro. ¿Cómo ha ido tratando este tema de lo que tú Este porcentaje en realidad ha ido, o sea, así como lo ves, es un porcentaje que ha ido bajando bastante en el tiempo, ¿no? O sea, antes era, digamos, más alto y ha ido. Es una permanente pelea, digamos, en términos de, digamos, no bajar la guardia. Indecopi normalmente y constantemente está haciendo, digamos, estas visitas inopinadas
a las empresas para poder verificar el cumplimiento de, digamos, adquisiciones de software legal y en caso de que no fuera así, entonces obviamente lo que hay son sanciones que van para esos infractores, ¿no? O sea, de carácter administrativo, que inclusive en algunos casos podría llevar a un tema de carácter penal. Pero este porcentaje, la idea es que, o sea, el porcentaje ha ido bajando en el tiempo, ¿no? O sea, sigue siendo alto a nivel del promedio de Latinoamérica. O sea, de hecho Colombia, por ejemplo, está en un nivel de una base 5, o sea, 50 y tantos por ciento, 52 o 53% si no me equivoco. Sí, entonces sí, sigue siendo un mercado atractivo en ese sentido a comparación de Perú. Pero la idea es que esto siga, digamos, este tipo de acciones sigan permanentemente haciéndose para que la tendencia cada vez más se revierta ese porcentaje, ¿no? Que es bastante alto, ¿no? Una tendencia definitivamente al descenso, ¿no? Sí, hay una tendencia al descenso, pero eso conllevado a acciones. Claro, porque me imagino que el trabajo de Indecopi para hacer estas visitas inopinadas, ¿no? Estas, digamos, fiscalizaciones en realidad Sí, de las empresas, es más fácil hacerle a empresas grandes que a empresas pequeñas, que yo creo que son las más propensas en realidad a utilizar los softwares ilegales, ¿no? Sí, eso es correcto. O sea, lo que ocurre es que una empresa formal efectivamente tiene una dirección, tiene un lugar, un domicilio establecido legalmente y se puede ir ahí. Pero claro, el problema viene por aquellas medianas o pequeñas empresas que no tienen, digamos, un sitio establecido, pero también, digamos, se hacen operativos, digamos, que son incluso sujetos a noticias, prensa, ¿no? Pero que forman parte de las actividades que Indecopi hace para poder, digamos, combatir el tema de la piratería acá en el Perú. Es un tema de concientización, ¿no? En realidad creo que en general empresas y en general empresas, las mismas personas que compran los software, digamos, ya de manera personal, no tienen todavía muy presente el tema de la piratería. No sé si es por un tema de que la normativa no es tan fuerte o no está bien regulada. No sé si es un problema normativo o es un tema ya social en realidad. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? O sea, es como el contrabando también, si lo vemos al lado de, digamos, de comercio exterior acá en el país, ¿no? O sea, yo creo que va desde un tema de cultura, va desde un tema de costos, de un tema de poder adquisitivo, un tema de, digamos, también de represión. O sea, las normas en algunos casos, o sea, en la práctica, digamos no sancionan de una manera drástica. Hay un poco de todo, ¿no? Entonces yo creo que la labor siempre tiene que ir en combatirlo desde todos esos aspectos para que cada vez más este porcentaje vaya reduciéndose, ¿no? Y en el tema de la sanción que ponen Estados Unidos, digamos, a las empresas que encuentran, que incumplen esta norma, ¿cuál es la sanción? Me imagino que hay una gradación de sanciones, no creo que definitivamente sea la expulsión definitiva o hay una multa. Cuando un productor o el fiscal de oficio, o sea, denuncia a a alguien que vende un producto cuyo uso, o sea, cuya cadena productiva se ha usado un software o un hardware ilegal, apropiado ilícitamente, lo que se pueden hacer es tomar medidas como, por ejemplo, incautar esa mercancía, ¿no? O sea, quitársela quedársela. Claro. Una segunda medida es imponer multas de hasta $250.000. Y una tercera medida extrema también es hasta la prohibición de la comercialización de ese producto en esos estados, ¿no? Claro. Entonces, en realidad van, digamos, de menos a más, son sanciones bastante drásticas, ¿no? Y aparte que es una ley que tiene la tendencia, digamos, a generalizarse en todos Estados Unidos también, ¿no? Sí, o sea, esa es la tendencia. O sea, yo estimo de que cada vez más, y por los problemas económicos que está teniendo Estados Unidos, yo creo que la tendencia es que cada vez más este tema se vuelva más generalizado en Estados Unidos, ¿no? Y probablemente llegue a una norma federal, ¿no? Eso es la manera en realidad que siempre tiene Estados Unidos y otros países también de cuidar su propia industria, ¿no? Siempre ha sido así en diversas industrias, diversos sectores, y ahorita como está la situación más todavía. César, te agradezco mucho haber estado esta tarde con nosotros aquí en Mercado Express. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y voy a regresar con Charbel Aguapara, gerente comercial de Tigres.com, es un portal de comercio electrónico del grupo ACP. Vamos a hablar con él después de la pausa.